Bueno, para mí es un gusto de verdad, y un honor presentar al siguiente ponente. Es un ponente, una persona a quien tengo el gusto de conocer desde hace más de 15 años. Y déjenme decirles que es una persona con un perfil híbrido, le llamo yo, porque es un experto en todo lo que es el tema de consultorías de seguridad y de riesgos. Es experto en la parte de tecnología, de seguridad informática, y aparte la docencia se le da excelentemente, muy bien. Para mí es un gusto y de verdad, Orestes, que estés aquí con nosotros, que nos hayas apoyado en participar en este primer gran encuentro. Orestes Valderas es vicepresidente global para la parte de investigaciones de seguridad informática en la parte de Nelson IQ. Y como les comento, más de 20 años de experiencia probada en instituciones y en empresas de muy altísimo nivel. Orestes, por favor. Muchas gracias, Luis Enrique. La verdad, muy honrado por la invitación. Les agradezco muchísimo a Pirani y bueno, también por compartir el panel con este grupo tan distinguido, ¿no? Sin mucho más, quiero compartir la pantalla. Nada más me pueden comentar si la logran ver. Confirmamos, estamos viendo tu pantalla. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los principales tipos de riesgos y de incidentes que en mi experiencia están sucediendo a lo ancho de todo el globo. He tenido experiencia manejando algunos de estos tipos de incidentes y también pues haciendo bastante investigación para tratar de entenderlos y de reaccionar de mejor forma, al igual que pues en los momentos en los que es posible compartirlos con mis alumnos, ¿no? Entonces, quiero, denme un segundo. Listo. Bueno, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con lo que es el IC3, es el Internet Crime Complaint Center de los Estados, es un ente que depende del FBI y en este centro se gestionan, se atienden todos los reportes de cibercrimen que se hacen en los Estados Unidos. Es importante entender que estos reportes no solamente son de crímenes que suceden en los Estados Unidos, sino que suceden alrededor de todo el mundo y por lo general que afectan los intereses de compañías americanas o que tienen algún tipo de cotización en bolsa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, año tras año vemos definitivamente que el número total de crímenes que se reportan aquí se incrementa, ¿no? No es algo que vaya reduciéndose, sino por lo contrario, cada año se incrementan estos crímenes. Y algo que es muy curioso también es los países en los que se reportan este tipo de eventos, no forzosamente son en los países en los que sucede el desfalco, ¿no? Como les comentaba, muchas veces un evento que sucede o que afecta a una organización en el Reino Unido, por ejemplo, bueno, termina con un desembolso o con una transferencia en un banco en los Estados Unidos y por ello, bueno, esto complica muchísimo la decisión de en qué jurisdicción tendríamos que acudir a las autoridades, ¿no? Y finalmente, ¿quién nos podría ayudar a resolver el caso, ¿no? Lo que vemos y lo que dicen estos estudios también es que pues esta tendencia no se va a detener, ¿no? Inclusive ahora, como platicaba Eleodoro en su charla, pues se ha incrementado, ¿no? El COVID, debido a la crisis del COVID, hubo muchísimos más intentos de fraude cibernético que en el año anterior. Y bueno, estamos viendo que están sucediendo este tipo de ataques, no solamente a las empresas, sino también a las personas, ¿no? A las personas físicas.
El otro día platicaba con algunos colegas y estaban comentando que, bueno, sobre un caso de ransomware que sucedió, que hubo una, bueno, ahora están haciendo objeto del ataque. Este fue un ataque a una institución de salud, a un hospital, y les encriptaron la información, la extrajeron primero, y pues tanto al hospital le solicitaron el rescate y empezaron a contactar a los pacientes para pedirles dinero a cambio de no divulgar su información, ¿no? Entonces, vemos que el crimen en este caso está adaptándose, están utilizando cada vez mejores técnicas y se están volviendo pues muy sofisticados en la forma de ejecutar los ataques. Aquí, bueno, quiero hacer estos son el tipo de crimen que se le reporta al IC3. Como podemos ver, pues lo tienen bastante bien tipificado, bastante bien desglosado. Y en este sentido quería hacer un pequeño análisis con ustedes y es, por ejemplo, y el día de hoy me voy a centrar un poco en este tipo de crimen, en BEC, ¿no? Que es el Business Email Compromise, el cual pues consiste en impersonar a algún ejecutivo o a alguien que tenga una posición ya sea de autoridad o de poder o que tenga alguna relación con la compañía y hacer una solicitud de un pago, una transferencia por cualquier cosa, ¿no? O sea, con cualquier motivo. Hemos visto muchísimas veces que generan un email falso diciendo soy el CEO de tu compañía, estamos realizando una transacción, vamos a adquirir otra compañía y necesito que hagas una transferencia. Te va a contactar mi abogado, el señor X, ¿no? Y entonces el señor X contacta al ejecutivo de finanzas o a la persona a la que le llega esta solicitud y le dice, como esto es tan confidencial, por favor abre una cuenta de correo en Yandex o en cualquier tipo de correo que no sea institucional, que sea supuestamente por confidencialidad. Y, y a través de ese medio, que ya aislaron a la persona, empiezan a darle instrucciones de hacer transferencias para cerrar un trato, etcétera, ¿no? Si nosotros vemos el número de casos, ¿no? El número de víctimas, fueron 19,000 y algo, ¿no? Pero si vemos el monto total, tenemos más de 1,800 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto significa que este tipo de actividad es muy rentable, ¿no? El riesgo es muy bajo porque además estas personas pues crean cuentas y hacen cualquier tipo de técnicas pues para no ser tan fácilmente rastreables, ¿no? Utilizan VPNs, etcétera. Y entonces, pues es muy complejo seguirles la pista y finalmente lograr detener este tipo de actividades. Si hacemos una comparación con lo que era el crimen anteriormente, pues para robar un banco, pues tengo que tener un arma, tengo que hacer, pues por lo menos un plan detallado de a qué hora, cómo, cuándo, quién podría estar, cuántos guardias, etcétera. Y finalmente, pues corro el riesgo de que me atrapen, de que pues, de que me lesionen, ¿no? O en el peor de los casos, de que me maten, ¿no? Y pues lo que vemos ahora es el riesgo para los criminales es bastante más bajo cuando hacen esto, ¿no?
No significa que no los atrapen, porque el FBI sí ha trabajado en conjunto con Interpol y han desmontado varias organizaciones, pero es mucho más complejo, ¿no? Y bueno, pues imagínense que si ustedes están mandando 100 correos al día y bueno, pues de uno de esos correos les llegan $5,000, pues que esto es en el caso en los que son fraudes pues de bajo monto, ¿no? Pero hay casos en los cuales pues son varios cientos o millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que vemos en este reporte. Yo les recomiendo a todos, a aquellos de ustedes que les interese ahondar en el tema, que lo bajen. La verdad, esta información está disponible y para todos y nos permite entender un poco cómo se está moviendo el crimen en términos pues de número de incidentes reportados. Nuevamente, estos son solamente los reportes del FBI. Interpol tiene sus propias cifras, etcétera. Y también, pues, en términos del nivel de exposición, ¿no? Un poco para continuar, bueno, la definición de Business Email Compromise, como la tiene Interpol, es en realidad, pues es alguien que trata de hacerse pasar por una persona que tiene un interés legítimo en la organización y con el objeto de lograr obtener un beneficio, generalmente es económico, ¿no? Hemos visto casos que suplantan a ejecutivos, como les platicaba. También hemos tenido experiencias suplantando empleados y esto fue bastante más común ahora con la pandemia, que una cuenta de un supuesto empleado, pero una cuenta externa de Gmail, Yahoo, Outlook, solicitaba el cambio de su nómina. Y bueno, pues ahí es muy importante que se tengan todos los procesos para asegurarse que no sea tan fácil lograr hacer estos cambios, ¿no? También vemos casos suplantando a nuestra cadena de suministros, ¿no? A nuestros proveedores. Es algo que es muy común, que alguien se haga pasar por un proveedor y diga, necesito que las facturas que están pendientes sean depositadas a esta nueva cuenta porque X, ¿no? Estamos teniendo un proceso de reestructura o tenemos una auditoría y nos pidieron no mover los saldos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es eh, lo que nos lleva a concluir el análisis detallado de todos estos eventos es que los criminales están haciendo muchísima investigación sobre cómo funcionan las organizaciones para poder ser totalmente convincentes en el momento de efectuar el ataque. Cada vez hablan pues más con la jerga o el lenguaje de las organizaciones, están monitoreando continuamente los cambios en los ejecutivos, están buscando tener un mejor mapeo de cómo están las estructuras organizacionales internas y de quiénes son las personas o las áreas específicas que puedan tener la autoridad para realizar los cambios y los pagos que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es bastante común y otro tipo de casos es y me imagino que todos ustedes están súper familiarizados, los que nos tratan de suplantar a bancos, ¿no? Nos llega un SMS diciendo, hay un problema con su saldo o hay una transacción no reconocida, por favor entre en esta liga, o hubo un cargo de 30,000 pesos, por favor entre en esta liga si no lo reconoce. Y a la hora de entrar en la liga, pues nosotros ya vamos a empezar a dar la información para que ellos en realidad sí puedan hacer el cargo, ¿no? Pasó en Estados Unidos muchísimo con con el programa de apoyo al desempleo. Nos tocó ver varios casos en los cuales alguien, suplantando a empleados de nuestra organización, solicitaba la ayuda por desempleo
que se estructuró a raíz de COVID. Y bueno, pues le llegaba a nuestros empleados una notificación diciendo, está aprobado su pago por desempleo, recoja su tarjeta en tal lugar, etcétera, cuando ellos no habían iniciado el trámite, ¿no? Entonces, también eso ha proliferado muchísimo en estos días. Ahora, ¿de qué forma podemos protegernos? Bueno, de forma general, tenemos que pues, seguir las mejores prácticas de protección de nuestros dispositivos, ¿no? Y de nuestros procesos, ¿no? Primero, pues obviamente instalar antivirus, anti-malware, firewalls para los dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Todo eso, digamos que ya está por sentado. Pero también necesitamos trabajar muchísimo en tratar de reforzar nuestros procesos, ¿no? Antes utilizábamos mucho el término blindar los procesos. La verdad es que como estamos el día de hoy, pues no existe nada blindado, ¿no? Y más bien es tratar de reforzar, tratar de trabajar pues, con el factor humano, que en realidad es aquí de lo que depende exactamente que un ataque de este tipo sea o no sea exitoso, ¿no? El tipo de detalles y el tipo de análisis que se tiene que hacer es bastante fino, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la diferencia entre un correo falso y un correo legítimo va a ser mínima. Hubo un caso con PayPal en el que cambiaron el dominio de paypal.com a PayPal y en lugar de la L pusieron un 1. Entonces era muy difícil discernir la diferencia entre los dominios, ¿no? Ese tipo de curiosidad es lo que necesitamos que se haga. En los entrenamientos no es suficiente el hacer un entrenamiento de tipo general en el cual hacemos pues estas prácticas de mandar correos tipo phishing y pues si caes en el phishing te vas y tomas un curso, etcétera. Eso está bien, pero no es suficiente. Tenemos que identificar cuáles son los grupos de mayor riesgo. Lo que nosotros hicimos fue juntar a la gente de finanzas y a la gente de compras, que bueno, unos son los que inician la parte de los pagos a los proveedores, ¿no? Y los otros son los que los ejecutan. Y les dimos un entrenamiento bastante minucioso, dando muchos ejemplos de este tipo de eventos para que tengan la suficiente curiosidad y la suficiente, digamos que cuidado cada vez que reciban una solicitud de cambio, ¿no? Es necesario validar que sea legítima. Sobre todo, pues cuando hay ciertas cosas que no nos puedan sonar muy razonables, ¿no? Nos ha tocado ver, por ejemplo, que una organización que está dando servicios, digamos, en los Estados Unidos, de repente nos solicita un cambio de cuenta y cuando este proveedor está localizado en China, solicita un cambio a una cuenta en Polonia, ¿no? El nombre de la compañía era exactamente el mismo, era idéntico, pero la cuenta estaba en Polonia y no tenía ningún sentido que esa cuenta hubiera cambiado de país, ¿no? La abrieron en Polonia porque es muy fácil crear estas empresas fantasmas y abrir una cuenta al nombre de, pues de esa nueva empresa, ¿no? En otros casos, hemos visto que tal vez están en la misma jurisdicción, pero hay una diferencia muy sutil también en el nombre de la compañía, ¿no? Tal vez una letra o algo es diferente y entonces es ese tipo de cuestiones las que se deben de validar siempre. Entonces, en ese sentido, el entrenamiento tiene que ser muy específico, ¿no? Tenemos distintos perfiles de riesgos en las diferentes áreas y bueno, pues definitivamente no surte el efecto necesario en todos, ¿no? Sí hay conceptos básicos que todos debemos de conocer, pero de acuerdo a nuestras actividades, hay gente que debe pues, de tener mayor información y mejor información. Por otro lado, pues certificaciones como estos cursos que podemos realizar en línea, etcétera,
eso es bastante útil, ¿no? Que refresquemos los conceptos básicos, cuál es la política de seguridad, etcétera. Y una cosa, pues, que es innegable es, no se trata de si nos va a pasar, ¿no? Se trata de cómo vamos a reaccionar cuando nos pase, ¿no? Y entonces, para ello, necesitamos reforzar nuestro equipo de respuesta ante incidentes, ¿no? Necesitamos hacer ejercicios, necesitamos tener una continua actualización de estos equipos, entrenamiento, y bueno, trabajar de forma coordinada con las distintas áreas que necesitan reaccionar cuando suceda cualquiera de estos incidentes, ¿no? Entre estas áreas, pues estará el equipo legal, estará el equipo de ciberseguridad, estará el equipo de comunicación, estará el equipo de finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las recomendaciones que podemos buscar. Hay muchísimo material, tanto en Interpol como en el IC3, que todos pueden accesar y pueden, pues, comenzar a aprender un poco cómo reforzar sus propios procesos, ¿no? Y bueno, pues, sin más, Moni. Orestes, muchísimas gracias por toda esta presentación, por toda la parte de que nos das del IC3 Reports. La verdad es que sí es un tema importante que hay que checar, toda la parte de ransomware. Dicen que es un mal que llegó para quedarse. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar y estar viendo todo día a día cómo minimizar los impactos, porque como bien dices, hay que asumir que nos va a tocar en algún momento. Orestes, no, muchísimas gracias. Y a partir pues de esta exposición que nos acabas de presentar, pues en la que pudimos conocer cuáles son estos principales riesgos, Karina Arce quiere saber dónde sucedió ese ransom que mencionaste al principio de tu exposición. ¿Dónde ocurrió? Es un hospital en los Estados Unidos. La verdad es que no en esta sesión que tenemos, nos juntamos un grupo de colegas y entusiastas de seguridad cada mes y platicamos un poco de ciertas cosas, ¿no? Y estaba comentando uno de ellos sobre este caso de ransomware. No me acuerdo del nombre del instituto, pero sí fue un hospital en los Estados Unidos, ¿no? Y no estoy muy seguro si fue tan público el hecho de que estaban abordando a los pacientes, pero bueno, alguno de ellos creo que estuvo involucrado un poco en la gestión del incidente y por eso lo estaba explicando, ¿no? Perfecto, gracias. Y Orestes, una petición que nos hacen es que ahorita cuando puedas entrar al chat les puedes compartir el link para descargar el informe que nos estuviste presentando. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y En bueno, el chat, no, ¿verdad? sí, por el chat nos están solicitando el link del informe, entonces si lo puedes compartir, por favor. Por Y por supuesto. ahora no tenemos más preguntas para ti. Entonces, muchísimas gracias por habernos compartido esta información tan importante y de cómo nos podemos proteger y la importancia que tiene, obviamente, la educación, el entrenamiento y la concientización al interior de las organizaciones para evitar este tipo de riesgos. Muchas gracias, Orestes. Gracias a todos. Bueno, y como les había comentado, antes de continuar con nuestras charlas, con nuestro evento del día de hoy, vamos a dar un par de minutos de receso y al regresar continuaremos con nuestra tercera ponencia que estará a cargo de William Cifuentes. Nos vemos entonces a las 11:10 para continuar con este primer gran evento sobre gestión de riesgos, seguridad de la información y ciberseguridad en México.